Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta ahí nomás, tomen asiento. Soy de la vieja escuela, me gustan esos coritos de avivamiento donde se siente la presencia. Pues en todo momento se siente. Confirma tu elección en la enseñanza en esta mañana. Ustedes saben que tengo un corte doctrinal. Debido a ese corte doctrinal, pues por la Escritura, enseño la salvación por gracia. La salvación no se pierde. ¿O para cuánto la salvación se pierde? La mayoría aquí son gente del tulipán. La salvación no se pierde, pero hay un trabajo que hacer dentro de esa elección que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Veíamos en la clase pasada, el poder divino nos ha sido dado a nosotros que obtenemos la fe en la justicia de nuestro Dios y Salvador. Amén. ¿Lo recuerdan? La justicia, o lo que hizo el Señor Jesucristo, es lo que declara nuestra libertad delante del Padre. Aquel que no acepta la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esa persona tiene que pagar hasta el último céntimo en la presencia de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso esa justicia que el Señor logró para nosotros es la que nos redime y la que nos salva. Y decíamos que somos participantes de la naturaleza divina. Amén. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Quién no tiene el Espíritu Santo en este lugar? A ver, tranquilo, sencillo, levante así el dedo para que nadie lo mire. Aunque aquí nadie juzga. Por fe lo digo. Pensamos y creemos que somos participantes de la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decimos que tenemos un nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es ese momento donde llegamos a un encuentro personal con el Señor Jesús, comenzamos a entender quién es Dios, comenzamos a entender que yo no soy bueno, que yo lo único que genero es pecado, pero que me han regalado una presencia divina que está dentro de mí, que me ayuda en mis dificultades, que cuando cometo un pecado me siento muy mal y voy y pido perdón, cosa que antes cometí algo y decía, pues es que él también me ofendió, no sentía cargo de conciencia en mi vida. Y el Espíritu del Señor nos viene ayudando en esa tarea.
Nos viene ayudando con esta lengua que la movemos fácilmente. ¿Quién no murmura? ¿Quién no critica? ¿Quién no juzga? ¿Quién no tiene malos pensamientos? ¿Quién no tiene malas acciones? Pero esto no es una apología al pecado, porque el Espíritu del Señor está con nosotros, ayudándonos en nuestras debilidades. ¿Estamos? Hay una canción de Bicosí que dice: ¿qué haces juzgando al ladrón si tú los impuestos no los quieres pagar? ¿Qué haces juzgando al adicto de las drogas si te tomaste una botella de ron y la cabeza se te va a estallar? Quiero que entendamos nuestra naturaleza y entendamos quiénes somos. Perfectos cuando el Señor nos levante en las nubes. Aunque cuando el Señor venga por la iglesia, algunos cristianos se van a quedar y van a pasar por la gran tribulación y van a sufrir, según algunas doctrinas. En la doctrina de la iglesia, ¿ha oído esa doctrina que cuando el Señor venga, yo les he dicho, el hermano Marino era el que nos ponía así arrozudos, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y el pastor en la iglesia, me quedé? Pero eso no es cierto. Cuando el Señor venga, levanta su iglesia y a cada uno dará su recompensa. En las recompensas bíblicas, aunque me salí del tema, no dice que todos recibirán oro, sino que dice que unos tienen oro, otros piedras preciosas, otros plata, otros heno y otros hojarasca. El tibio el Señor se lo lleva. La Biblia dice: usted no, él lo vomitará de su boca. ¿Ha leído esa parte de la escritura? Cuando el Señor venga, se lleva su iglesia completa. ¿Me oyeron? Cuando el Señor venga, se lleva su iglesia completa. ¿Puedo vivir como la gana se me dé? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Y es lo que vamos a mirar en esta mañana. Recuerden, hemos sido llamados por el Señor, resumiendo los 4 primeros versículos. Hemos sido llamados por Él, hemos sido salvos por gracia, se nos ha dado el Espíritu del Señor en nuestras vidas, cosa que si usted ignora al Espíritu Santo en su vida, usted está en un problema. Por eso les digo, si ustedes tienen comunión el domingo en la mañana o solo los miércoles en la noche y usted no está pendiente de su Señor, hay un problema en su vida. Y por eso el apóstol nos va a decir en esta mañana: vosotros, ustedes, y yo también, ¿no? Poniendo toda diligencia. Por esta razón añadid. No son un mandato. Estos no son mandatos, sino una descripción de lo que Dios hizo por nosotros. El poder divino de Dios nos ha dado todas las cosas que conducen a la piedad. Eso veíamos en la clase pasada. Recuerden, a medida que entramos con Pedro, Pedro no es un hombre en su segunda epístola que hable con la misma pedagogía de la primera epístola. Ya usted va a encontrar un hombre más fuerte, un hombre doctrinalmente conciso, y debemos ponerle mucho cuidado a lo que él dice, porque él trabaja mucho la piedad. Y la piedad es la vida del creyente. Y dice: todos los que están aquí sentados en el ministerio rescatando almas perdidas han sido participantes del Espíritu Santo, para que por medio de él ustedes comiencen a trabajar en un camino que se llama la santificación. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pablo nos habla de la santificación, pero Pedro nos da pasito por pasito cómo es ese camino de la santificación. Nunca digan voy a esforzarme, óigame, nunca digan voy a esforzarme en lograr mi salvación para que Dios pueda obrar en mí. ¿Me entendieron eso? Voy a esforzarme en lograr mi salvación para que Dios pueda obrar en mí o Dios pueda salvarme. Más bien digamos junto con el apóstol: sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Eso está en Filipenses. A ver, les doy el ejemplo, porque siempre nos gusta lo pedagógico, ¿no? Si yo le digo redención, usted redención. Pero si le digo Cristo compró su vida a precio de sangre, eso es redención. Redención es comprar. Pero nos gustan más las palabras nuestras.
Hay una diferencia entre un matrimonio donde el marido duda del amor de su esposa y se esfuerza por ganárselo. Vuelvo otra vez. Hay una diferencia entre un matrimonio donde el marido duda del amor de su esposa y se esfuerza por ganárselo. Y un matrimonio donde el marido está tranquilo ante la seguridad del amor de su esposa y se esfuerza alegremente en mantenerlo y no abusar. ¿Lo entendieron? Más o menos. La última parte. A ver, por favor, sintonicen, no dejen que la mente se les vaya. Hay una diferencia entre el matrimonio donde el marido duda del amor de su esposa y él se quiere ganar ese amor, se esfuerza por ganárselo. Y es muy diferente a un matrimonio donde el marido está tranquilo. Él tiene seguridad del amor de su esposa, pero él se esfuerza alegremente por mantenerlo y no abusar. ¿Me entendieron? La segunda parte es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Ustedes son llamados a la salvación, pero ustedes dudan de su salvación debido a que ustedes no caminan en estas cosas. Y por eso comienza en el avanzar de la fe. Y la lista comienza con la fe y termina ¿con qué? El amor. Comienza con la fe y termina en el amor, que es lo mismo que el apóstol Pablo dice. Comenzamos en la fe, seguimos a la esperanza y terminamos en el amor. Por eso nos da primero a los Corintios capítulo 13 habla de el amor, la preeminencia del amor. Todos los que están enamorados siempre regalan el pocillito o la tarjetica, 1 Corintios 13, y suena tan bonito. El amor es sufrido, pero es poético, ¿sí? Todo poético. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece. Pero la realidad es que, venga para acá que esto sí es sufrido. Y esto lo lleva a jactarse y a envanecerse. Comienza con la fe y termina con el amor. Los verdaderos creyentes en el Señor no cesan de crecer en la gracia. Dice la Biblia que el Señor Jesús crecía en... Amén. Complétame en el versículo. Crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. ¿Estamos? Y esa debe ser la vida de nosotros. Crecer en la gracia del Señor. Pedro nos llama a tener una insatisfacción santa con nuestros logros actuales. ¿Ya aprendiste a orar en lenguas? Avanza. ¿Ya aprendiste una parte de la doctrina? Avanza. ¿Ya tienes algo de discernimiento? Profundízalo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Que tengamos una insatisfacción santa con nuestros logros actuales. La evidencia de que el poder de Dios les ha sido dada por la fe es que ahora están esforzándose como el mismo apóstol lo hacía. Dice, versículo 5. Vosotros, ustedes, también poniendo toda diligencia. Que es toda, no dice póngale diligencia, sino póngale toda diligencia. Estoy en el versículo 5 de segunda de Pedro capítulo 1. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe. ¿Qué es la fe? Sí, la fe es Cristo. Muy bien, sí, correcto. Pero cuando tú entras a la fe, tú no conoces muy bien a Cristo. ¿Sabes cuando tú dices, ay, ya entendí qué fue lo que pasó en mi vida 40 años después de haber hecho una oración de fe? Es la verdad. La vida cristiana es como el matrimonio. Nosotros que el matrimonio, pensamos que el matrimonio es cuando el sacerdote, el pastor se para y dice, los declaro marido y mujer, ahí ya son matrimonio. No, el matrimonio es algo que comienza en un proceso.
Por eso dicen, llevamos 20 años de casado y todavía se lo aguanta. Porque la idea está distorsionada. El matrimonio es eso. El matrimonio es eso, es un avanzar, eso es formar un hogar. Hogar no es una casa, y aunque es parte, hogar es papá, mamá, hijos, ¿cierto? Eso es hogar. Hogar no es una casa, a no ser que usted sea una persona solitaria. La fe es el sistema de creencia por donde tú entras a conocer del Señor. Por eso, añadid a vuestra fe, virtud. ¿Qué es la virtud? Le doy lo que tengo acá para que ustedes y me ayudan. La virtud es el efecto de la fe en acción. ¿Entendieron? Correcto, poner en acción la fe. Por lo tanto, añadid a vuestra fe al sistema de creencia que entraste, ya sabes que es bautismo, que son abluciones, la muerte de Cristo, la redención, ya conoces eso. Entonces, después de conocer eso, comienza a entrar en un accionar, como en una práctica de lo que has aprendido. Añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, este conocimiento, lo que el apóstol Pedro dice. El conocimiento es tomar la sabiduría y la ciencia y comenzar a complementarla. ¿Por qué Cristo murió? Cristo murió para salvar a los pecadores. Tengo que salir a evangelizar. Pero entiendo qué fue lo que él hizo y eso es el conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento pero no tiene virtud ni tiene fe. Y ahí hay un problema. ¿Entienden? Le estoy dando el orden que es dentro de la iglesia. Por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Repitámoslo. No lo miren en la Biblia. Añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Estefanía, ¿me lo repites? Muy bien. Sigamos. Verso 6. Al conocimiento, dominio propio. Miren que va fallando su merced. Ya usted sabe que es creyente, pero está llenándose cada día en virtud de las cosas. Y como ya está teniendo esa virtud, aprendió qué es redención, ahora está entrando a la profundidad, qué es la redención, cómo me compró, cómo él pagó por mí, y eso es ampliar el conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Ya te sabes las doctrinas, sabes manejar el tulip. Eres de los predestinados y de los reformados. Pero que el conocimiento no te envanezca. Por eso dice que añadimos al conocimiento dominio propio. Hay personas que están enseñando y dicen no. Regañan a los demás. Y el apóstol dice, a ese conocimiento, como ya lo vienes procesando, tienes que doblegarte, tener dominio propio. Tú no eres dueño de ese conocimiento, el Espíritu Santo te lo regaló. El Espíritu Santo nos regaló el conocimiento. A ver, ¿cómo te lo explico? Porque eso de regaló, tú dices, no, entonces es mío. El Espíritu Santo viene, tú no puedes tener ni una sola neurona en la cabeza. Pero tú tienes la mente de Cristo porque el Espíritu del Señor está en ti y Él activa tu mente. Y eres el que te dice, haz esto, haz lo otro, camina así, camina así. Hablábamos en la clase pasada que el apóstol Pedro era un hombre grande y tosco. Y usted se imagina un hombre grande y tosco hablando esa palabra que dice preciosas y grandísimas promesas. Eso me habla de un corazón transformado, perdón. Al conocimiento debemos añadirle dominio propio. Por eso es que hay veces hay discusiones en nuestros debates bíblicos, por la falta de dominio propio. Tú puedes entrar a un debate, pero no tienes que salir peleando. No tienes por qué salir peleando.
Ni esa risa hipócrita, estamos bien. No, no estamos bien, hermano, estamos en un problema. Que días hablaba con un hermano que se enfrascó por allá con un unitario y le dije, ¿usted qué hace por allá? ¿Qué hace hablando con unitarios, hermano? Usted está llamado a mejores cosas. ¿Sabía que el testigo de Jehová se nos para y viene a contendernos con nuestra doctrina de la Trinidad? Pero él viene a contender. Él no viene a aprender. Y dice el apóstol, quítate de esas contiendas vanas y de viejitas. Sí, eso dice el apóstol, no te metas ahí. Toda persona que te pida explicación de la fe, enséñale. Pero aquel que viene contrario a ti, solo a buscar problemas, ¿para qué? Mientras te fortaleces. Por lo tanto, a nuestra fe le añadimos virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Eso es lo que más nos cuesta a nosotros. No hemos cantado ese coro tan lindo, pacientemente esperé. Toca ponerle la in cuando lo cantemos. Impacientemente esperé. Porque es la verdad de nosotros. Llegará el día en que se te quita la impaciencia. ¿A quién no le da impaciencia que está haciendo algo y no le sale bien? ¿A quién? Ah, pero es que esto, sí. Es el ir y venir de nuestra vida. Porque no nacimos perfectos. Pero vamos aprendiendo. Por eso esa frase que dice, echando a perder, se aprende. O como dicen en el argot popular, a los que trabajan en diferentes áreas, si no se engalla, no aprende. El del carro se le va y no sabe qué es. Si hay veces cuando uno no sabía, se le varaba el carro y le decían, no, es que ya tiene como la placa borrosa. Pero no era eso, y uno sería por la placa de verdad. Sí, en serio, te toman uno del pelo. Pero cuando va aprendiendo, añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y a la paciencia, ¿qué es la piedad? Aquí en la paciencia nos tienen este punto, pero el apóstol nos manda ahora al otro. Tú debes de tener paciencia con el hermano que viene mal, pero tienes que entrar a la piedad, a una vida de caminar con el Señor. No, hermano, ya se le pasó una y otra vez, ya es hora, eso es la piedad. Entra al otro camino ya como si siguiera el camino hacia la perfección. Y a la piedad, a ver, le voy a dar un ejemplo de piedad. El ejemplo de piedad es un hombre que está en la iglesia de Corinto y comenzó a tener relaciones sexuales con su madrastra. Y dice el apóstol, tales cosas no se oyen ni entre los paganos. El tal se ha entregado a Satanás. Eso es piedad. Y ahora viene el afecto fraternal. Pero cuando sea restituido, no lo traten con dureza. Que eso está en 2 Corintios. Porque podemos enseñar a las ovejitas, a los hermanos, a los ministros. Yo conozco ministros que tienen más estatura una ovejita de 1 año. Sí los conozco, pobrecitos. Entre esos estoy yo. Pero el Señor nos viene enseñando. Me gustó una frase que dijeron los hermanos esta mañana. Usted no parece el pastor. ¿Cómo me gustó? Me fascinó. Me gusta cuando no se nota lo que el ojo quiere ver. ¿Me comprenden? ¿O no? A veces como que me siento mal con el pastor. Usted sabe cómo son nuestros corazones, hermano. A veces voy al taller de un hermano en la congregación que trabaja en mecánica y cuando decimos él es experto en esto, él trata de que no, pero eso... Claro,
O va en el carro de mi hermano, y usted es tremendo para conducir, varón. ¿Sí? Sí, así somos, así somos. Entonces cuando se nos vienen esas cosas, cuando lo aplauden a uno mucho, eso es más peligroso. Es mejor que le den a uno un garrotacito a que lo aplaudan. Porque eso lo mantiene uno abajo. Amén. Está la ilustración esa del burro que cuando iba con el Señor a Jerusalén iban dos pollinos y tiraban mantos y flores por el camino, y un burro le dice al otro, ¿sí ve cómo nos reciben? Y el otro burro le dice, no, mire que está sentado encima de nosotros, porque es a él quien le tiran las flores. Y es importante entender estas cosas. Sigue diciendo, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. ¿Eso lo entendimos? Ahora vamos a repasarlo. Por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud y al conocimiento, al dominio propio y a la paciencia y a la piedad, afecto fraternal o amor fraternal. Vamos bien, vamos bien. Repítalas porque se la voy a preguntar ahorita, hermano Fernández. Y al afecto fraternal, amor. Cuando regañamos a un hermano y no lo regañamos sencillamente por regañarlo porque no cumple mis expectativas, nunca exhortamos a una persona porque no llena mis expectativas, no, sino porque queremos verlo, tener la satisfacción en el Señor, que Él diga, ay sí hermano, ya lo entendí. Como el Señor cuando le dice a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A ver, hay una pelotica llena de agujas, y usted cada ratico ahí le pega pensando que le va a doler a la pelotica. ¿A quién le duele? Dura cosa es dar coces, dura cosa es pegarte. Es importante que nosotros, se lo pongo así muy pedagógicamente, no le voy a dar una exposición de los coces. Lo único que quiero decirle en esta mañana es, si se le llama la atención a un hermano, lo hacemos con mucho amor, pero es para que él disfrute también de las bendiciones que el Señor ha puesto. No porque queramos dentro de la iglesia que usted sea un modelito de galleta al cual nosotros nos inventamos acá. El Señor no tiene una fábrica de galletas donde todos salimos igualitos, no. Somos personas todas totalmente diferentes, pero el Señor viene trabajando en nuestra alma y en nuestro carácter. Amén. No puedo ser igual a ti, ni tú puedes ser igual a mí. ¿Entendido? Para que no luches contra mí, lucha contra ti mismo. ¿Cuál es tu peor enemigo? Tú mismo. Ya terminamos estas virtudes rápido. Repitámosla. Pero no para que se la memorice. Usted tiene que decir, Señor, tengo que añadir a mi fe. ¿Virtud qué es? El accionar de mi fe. Al accionar de mi fe tengo que añadirle conocimiento. Al conocimiento, o sea que cuando le estoy enseñando a alguien algo y no me lo entienda, no me puedo poner bravo. No puedo restregarle la Biblia en la cara. Dominio propio. ¿Y el dominio propio? Paciencia. Pero es que no entiende. A ver, bola de ineptos les voy a enseñar. No, paciencia, paciencia. Pero ¿cuántas veces no se le ha dicho? Como dice mi nieto, ¿se lo dije? Yo creo que eso es de la escuela de la mamá hoy. Paciencia, y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, y al afecto fraternal, amor. ¿Sí que hay una gran diferencia entre el afecto fraternal y el amor? Señor. La virtud es un accionar de tu mente poniendo en obra algo que has aprendido. Un ejemplo, la oración es para comunicarse con Dios, ¿me entiende? Y la piedad ya es ese caminar en madurez, que ya estás cogiendo el molde. Por eso por eso hay muchos ministros, a ver,
Voy a poner un ejemplo a ver si logro comunicarme. Hay hermanos que cuando están mal dicen, ay hermano, la gracia del Señor, deje de estar juzgando, deje de estar que te conozco en particular. Y resulta que cuando comienza a buscar de Dios y se mete con el Señor, entonces ya él dejó unas mañas, dejó entre comillas ciertas cosas, y entonces comienza a juzgar a los demás. ¿Me entiende? No, pero es que estos mírenlos como andan, mírenme, el testimonio. Eso es lo primero que sacan, el testimonio. Entonces, una cosa es esa virtud que te lleva, la virtud en la escritura es lo que les decía, esa fe en acción, pero también cuando entramos más a la profundidad, la virtud es poder. Porque cuando tocan el manto del Señor, Él dice, virtud ha salido de mí. Pero no, dejémoslo solo en el plano en que lo estamos aprendiendo. Y la piedad es ese caminar en la vida del Señor, donde tú ya comienzas por estos requisitos que ya vas llenando a encaminar a los demás. Pero al encaminar a los demás, entonces debes tener ¿qué? Afecto fraternal y tener amor, porque no se te debe olvidar por dónde venías. ¿Sí? Porque hay otros contextos de la piedad que vamos a hablar con Pablo. A ver, y es cierto lo que el hermano Alex dice. En unos versículos dice, para nada aprovecha la vianda. Pero en otro lado dice, os di a comer vianda. Bueno, al fin, ¿que aprovecha la vianda o no aprovecha? Entonces son ciertas palabras que nos toca ir trabajando y mirándolas a la luz de la escritura. Aquí en el contexto de Pedro, Pedro nos está cogiendo el camino de la santificación y nos lo está trazando pasito por pasito. ¿Cómo se da el primer pasito, bebé? Fin, eso. Y el segundo, virtud. Y así va caminando el creyente. Sí, como un bebé. Y virtud, conocimiento. Suena risible, pero es la verdad que yo tengo que mirar. Cada día voy avanzando, vamos conociendo lo que el Señor ha dicho. Sigamos acá en el texto. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo están, sino que abundan. Una cosa es decir, uy, hay un pajarito, a decir, abundan esos pájaros. ¿Sí entienden la palabra abundar, no? Viene del griego abundar, que quiere decir abundante. Mucho, mucho lo abundante, su merced. Es importante que entendamos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Por qué estamos ociosos? Porque no estamos trabajando en estas cosas. Porque usted siente que pierde su salvación, que usted no es escogido, porque no está trabajando en estas cosas. ¿Por qué cree que puede andar en el pecado? Tranquilamente, en todo pecado. Entiéndame en esto. Hay veces decimos, Señor, se me brota la codicia, ¿no? Esa siempre está ahí. Señor, por momentos caigo en el orgullo, no, eso siempre está ahí. Podríamos decir, Señor, por momentos caigo en la vulgaridad. Usted siempre no permanece así. O si usted saluda a los hermanos, hola tal por cual. No, hermano, Dios lo bendiga. Y comienza a corregirse. Pero a la hora del machucón, usted no dice, aleluya, santo. No. Usted mira y si tiene dominio propio, dice, somos nosotros. Eso somos nosotros. Una cosa es que caemos en ciertas cosas y hay otras que sí están de fijo dentro de nuestras vidas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ay, hermano, yo hablo, pero nadie me oye el evangelio. ¿Cómo lo estás comunicando? Ahora, recuerda que hay momentos en que tú le hablas el evangelio a las personas y es una semillita. Eso es una semilla que el labrador siembra. Eso se demora en dar fruto. ¿Estamos? No crea que usted llega y le dice, óigame, Señor, evangelio, ¡ah, amén! No, eso nunca sucede.
como descongelado. No, eso es un trabajo. Venga, hermano, mire el Señor, vamos a la iglesia, allá vamos a hacer un almuerzo, tenemos sudado, camine. Sí, por todos los medios queremos llevar a las personas. Es importante que entendamos eso. La gente no cambia de la noche a la mañana. Y si cambia, no, solo mírese usted mismo. El hecho de que su merced haya abandonado ciertas cosas, dele gracias a nuestro Padre. Padre, gracias, ya salí de esto, me quedan otras. Eso es como cuando uno está acostumbrado a tener viejeras, antigüedades en la casa. Bote eso para qué. Ay, que los bote, hermano. Entonces, y eso, ay no, esto sí no, esto trae un valor sentimental. Pero todo es viejera, pero poco a poco vamos sacando eso de nosotros. ¿Sabes por qué murmuras? Porque la murmuración es una ociosidad, porque tú no vas entendiendo que somos unos peregrinos por el camino, peregrinos y extranjeros por esta tierra. Quisiéramos que los hombres llenaran unos moldes, pero si llenáramos esos moldes, los ministros también quieren que las ovejas llenen unos moldes. Que me dijera, vamos ahora y todo, amén, 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 pero rápido, hermano, ¿no? Separar, hermano. Oremos. Oremos. Yo estoy orando, hermano. Nadie alce la voz. Cuando estamos cantando, a veces pasa. Cuando estamos cantando, no leen la Biblia. Cuando estamos orando, los hermanos les da por cantar. Cuando vamos a recoger la ofrenda, ahí sí les da por orar. Sí, somos así, tenemos una especie de rebeldía, pero el Señor nos va cambiando eso. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todas estas virtudes, ¿a dónde me llevan? A conocerlo a Él. Todavía no entiendo cuando le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y no les contesta. ¿Eres tú rey? Tú lo has dicho. Esas palabras, hay veces trato como de discernir, o esa otra que, ¿por qué me has abandonado, Padre? Para mí eso es un complique hasta el día de hoy. Trato de racionalizarlo por un lado, de razonarlo por el otro, pero hay muchas cosas en la Escritura que me son muy complicadas. Como el Señor Jesús, siendo Dios, en el momento de la oración, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es solo algo que les doy para que lo miren, ¿no? Para que lo estudien. Después, ay, hermano, sí, no, yo ya no vuelvo a la iglesia porque no lo entendí. No, es solo para ir estudiando. Añadid a vuestra fe virtud. Todas estas partes, ¿cuántas son? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio y el amor. Son 8, ¿no? Estas cosas nos llevan, su objetivo en el versículo 8 es que no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a qué, al conocimiento de nuestro Señor. Conocimiento de nuestro Señor. Hemos dicho que nosotros cuando escuchamos a una persona orar, sabemos cuánto conoce al Señor y cuánto camina con Él. Hay gente que uno se le sube al auto, le voy a poner una ilustración, él va manejando, vamos de camino para un pueblo, un ejemplo, y uno no haya que hablarle. ¿Y cómo van las cosas? Bien. ¿Y cómo ha estado el carro? Bien. Uy, esta carretera está... O sea, trata a la persona de entablar un diálogo. Muy diferente es cuando van dos personas de confianza y se hablan por raticos, pero usted no ve esa situación, y si la persona calla, el otro no se incomoda. ¿Sí me entiende? Es cuando queremos entablar una relación con alguien que olvidé entre semana, porque lo olvidé. Por eso a veces nos cuesta llegar a la iglesia, llegar al sitio de congregación y entrar a sus atrios con alabanza. Nos cuesta.
¿Por qué? Porque tú no estuviste hablando con esa persona. Es lo mismo que me siento mal cuando una persona lleva 20 días sin venir y entra, hermano, ¿cómo lo extrañan? Qué vergüenza, qué vergüenza. Si lo extrañó, ¿por qué no lo llamo? ¿Cómo lo extrañaron, hermano? Y el hermano, ay, gracias. Y ahí se sienta y dice, hipócrita. Y una llamada. Como decía el salmista esta mañana, de tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Cuando uno enferma, el salmista del mundo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. O sea, está ciego. Bueno, tiene visión, pero muy poquitica. Tiene visión, pero muy poquitica. El que carece de estas virtudes, de las que dice el versículo 5 al 7, es ciego o corto de vista y olvidado, como dice el versículo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí era donde venía, es ciego, corto de vista y olvidado la purificación de sus pecados, como dice el texto. El problema con la persona que no se empeña en alcanzar todo el fruto de la fe es que es un ciego en dos direcciones. Uno, cuando mira al futuro, todo le parece confuso y las promesas de Dios se ven envueltas en una niebla, y solo tiene anhelos mundanos. Y cuando mira hacia el pasado, el perdón que un día lo entusiasmó, lo olvidó. Por eso es ciego, corto de vista. Mira al pasado y se le olvidó toda la obra que el Señor ha hecho. Y mira hacia el futuro y yo no sé si el Señor me irá a dar. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde? ¿Sabes por qué no tienes confianza? Porque estás ocioso. Y si estás ocioso, es porque no estás trabajando en estas virtudes de la santificación de la cual habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos coge la santificación y la explica paso por paso. ¿Está entendido? Si usted tiene inseguridad de ser salvo, es porque usted no está caminando en estas características. Si usted no tiene seguridad de las promesas en Dios, es porque usted no camina en estas características. Si usted olvidó todo lo que el Señor hizo en el pasado, por eso siempre le digo a los hermanos, apunten en un cuaderno su prueba del día de hoy. ¿Cuánto dura su lucha? Y luego escriba cuando el Señor le dio la respuesta de la manera que menos imaginaba, pero le respondió. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando vuelva a entrar a la prueba, abra el cuadernito y acuérdese que Dios responde. Dios siempre responde. ¿Estamos claros? Hermanos, ¿estamos claros? Amén. No me dejen aquí solo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás. Recuerde, la ceguera es olvidar lo que el Señor hizo en el pasado y usted ignorar lo que el Señor hará en el futuro. No lo ignore. ¿Estamos? No se les olvide. Lo que Dios le ha dicho, Él se lo cumplirá. Él dijo que venía por nosotros. ¿Será que Él se le olvidó? Él viene a llevarnos. Óigamelo, Él viene. Me gustaría lanzarle esa doctrina dispensacional y asustarle un tricito y decirle, si Leonardo y Estefanía se descuidan, el Señor viene y se lleva a la niña y ustedes quedan acá llorando. Pero como no puedo, no los puedo asustar. O a Oscar y a Liliana, o a algunos de los que están aquí sentados. Sino que la verdad es que las promesas que están puestas hay que dárselas a nuestros hijos. El Señor viene.
Y Pedro más adelante nos va a decir, mire, no tenga por tardanza la venida del Señor. No tenga por tardanza la venida del Señor. Voy a cerrar con esto. La ceguera no es el peligro de escurrirse dentro del reino sin recompensa. Es el riesgo de no ser salvado en absoluto. Y eso es para que usted lo mire. Yo no le puedo decir que usted es elegido entre los salvos si estas virtudes no están en usted. Sería una gran mentira decirle si el Señor te eligió, si tú no ves estas virtudes en tu vida. Pregunta, ¿ustedes han visto cambios en sus vidas que los haya obrado Dios? Entonces usted es de Él. Usted es de Él. Hermano, es que a mí se me nota, pero muy poquitico. Usted es de Él. Usted no empeora. Usted va mejorando. A pesar de que cuando va mejorando parece que empeora. ¿Se ha dado cuenta? Yo tanto orar y tanto fregarme y yo no veo cambio, ya no quiero más. Y al rato, perdóname, papito Dios, sigo contigo. Así somos nosotros, todos somos así. Por eso le digo que mejorando a veces parece que empeoramos, pero no, vamos mejorando. Usted no es peor que ayer. Si usted es peor que ayer, tengo que decirle, usted no es elegido. No se engañe. No se engañe. Por eso la ceguera no es el peligro de escurrirse dentro del reino sin recompensa. Es el riesgo de no ser salvado en absoluto. Hermanos calvinistas, eso lo dice Juan Calvino. Y es importante que lo entendamos. Cuando Pedro dice diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección, quiere decir nuestra falta de diligencia nos daña. Nuestra falta de diligencia por las gracias cristianas puede ser una señal de que nunca fuimos llamados o que no estamos entre los elegidos. Esto es un pensamiento de Juan Calvino. Y es importante que nosotros lo entendamos. Es importantísimo. ¿Cómo va a ser posible que una persona que camine con el Señor siga igual? No, no puede ser igual. No puede. Usted cambia un tricitico, pero cambia. Yo oí hermanos que dicen, uy hermano, antes decía 100 groserías, ahora digo 200. Y hay otros que dicen, uy no, yo me cuido, me muerdo la lengua, y aunque me cuesta. Ese viene luchando. Amén. Hay veces, si se ha dado cuenta, cuando nuestros bebés están pequeños, para enseñarlos a caminar, eso antes lo amarraban con el pañal de tela y camine, y le ponían el cochecito y él trataba de caminar, y era una lucha para que caminara. Y pasaba un año y el niño no camina, solo gatea. Eso está raro porque el mío caminó a los 8 meses, y así vienen los cuentos. Frótele cascarita de huevo, yema de huevo, yo no sé qué más decían las abuelas. Bueno, después de que comienza a caminar, atajen ese chino porque se va por la escalera, se cae. Sí, luchamos un año para que él aprenda a caminar y todo, durante 80 años va a caminar. Pero es nuestro trabajo de que el niño camine, después comienza a correr. Primero que coja las cositas y las explore, después cuando comienza a meterle los dedos a la toma, todos pilas con eso. Ese es el crecimiento de un bebé, es el crecimiento de nosotros. Por eso le digo que un cristiano no queda pasmado, jamás quedará pasmado. La confirmación de la elección es el progreso de la santificación. Dios predestinó a todos los elegidos a ser semejantes a Cristo. Dice el apóstol, mientras hagáis estas cosas, que es con lo que él concluye, son la evidencia necesaria de que nuestra confianza en la promesa de Dios es auténtica. Y de esa manera, como dice el apóstol, son la confirmación de nuestro llamado y elección. A ver, les voy a leer el texto. Dice, verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera
¿De cuál manera? Trabajando en las virtudes anteriores que te va a llevar al conocimiento del Señor, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, ningún reino milenial. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo resumiéndole el punto? Muchachos, esta labor que vienes haciendo con estas virtudes que te digo, con estas características, lo que vas a hacer es que tus ojos van a ser abiertos. Tú comenzarás a ver al Señor, comenzarás a conocerlo, y cuando se acerque su venida, tú estarás feliz porque lo estás esperando, porque ya lo conoces. Por eso dice, te será otorgada amplia y generosa entrada. No es que le van a abrir una puerta más grande a usted, no, es que usted ya conoce la puerta, ya ha tenido tanta relación con el Señor. La gente que tiene relación con Dios, uno le dice, ¿será que el Señor? Sí, Él lo hace. ¿Y usted cómo está seguro? Porque yo lo conozco. El mismo Señor lo hacía en la resurrección de Lázaro. Padre, y esto lo hago a causa de la gente, porque yo sé que tú siempre escuchas. Es importante eso. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, nuestra confianza en la elección y en la salvación es importantísima. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo? Pero él es como más, por eso les decía la clase pasada que ese corazón de pastor de él es tan profundo que no lo entiendo. Él nos da pasito por pasito y nos lo explica. Pablo nos dice, crecer en la santificación. Y todo, sí, la santificación. ¿Y qué es la santificación? Se para Pedro. Dice, muchachos, venga, la santificación es esto. Ustedes tienen fe, a la fe virtud, virtud conocimiento. Y comienza a explicarnos qué es la santificación. ¿Y para qué sirve eso? Pues para que cada día vayas conociendo a tu Señor. Por eso cada vez que nos vienen a meter cuentos, decimos no. Ayer veía, claro que ya lo había visto hace rato, una mujer que sale en YouTube, que no me es más herética que Regina 11, hablando, y así se llama la exposición, las tetas de Dios. Dice que Dios tiene senos, que es una mujer. Es la esposa de ese señor Maldonado que se dice ser apóstol. Y yo digo, ¿cómo los creyentes podemos escuchar tanta basura y no decir nada? Y ella da un ejemplo, no es que charay significa no sé qué y sí sé cuándo. Según su versión, señora, según su versión. Porque usted jamás escuchará en los labios de nuestro Señor y Salvador referirse a Dios Padre de una manera tan vulgar. Pero seguimos aceptando toda esa parranda. Pero a medida que tú conoces a tu Señor, te duele el corazón cuando te hablan de Él. Te duele el alma. Brotan lágrimas en tus ojos de pensar que están hablando mal de la persona que tú amas y que es verdadera. Lo digo porque hay muchas cosas, y las pasamos. Dice el Señor, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Sí, eso dice el Señor. Mateo capítulo 23, hablando de los fariseos. Y es importante que nosotros, a medida que estudiamos la palabra, nos encontremos con el Señor de gloria. A medida que tú lees la Escritura, a medida que tú entras en oración, a medida que tu ocupación es saber y entender qué es lo que Papá Dios dice, conocerás a tu Señor claramente. Y cuando se pare el expositor y te hable de un Jesús que es contrario a la Escritura, tú te puedes parar y decir, eso es mentira. Yo conozco a mi Padre. ¿Estamos? Vamos a colocarnos en pie. La próxima clase
Termina los versículos 11 en adelante diciendo la exhortación del apóstol: no dejaré de recordarles estas cosas para siempre, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve, dice el apóstol, el Señor ya me dijo que me tengo que ir. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Eso está hablando el Espíritu del Señor y por eso nos las está recordando. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto es parte de nuestra próxima clase para entrar al capítulo 2. Vamos a participar de la cena. No les puedo decir, hermanos, si no han cometido pecado, porque todos lo hemos cometido. Pero lo que sí le digo es, cierre sus ojos y hable con el Señor. Ninguno es digno de participar. Pero le decimos, Señor, haznos dignos de participar de este pan y de esta copa hasta el día en que tú aparezcas y lo beberemos nuevo junto a ti. Porque esta cena que participamos, dice la Escritura, es un anuncio del Señor que viene por su iglesia. Esto es lo que está diciendo a los ojos de nuestro Dios es: te esperamos, te esperamos, te esperamos. Eso es lo que hacemos en la cena. Y como te esperamos, amo a mi hermano y tengo comunión con mi hermano. Porque eso es lo que tú mandas, mi Señor. Y ayúdanos a aquellas áreas que hacen falta por sanear en nuestras vidas y en nuestros hogares, para que tu palabra y tus promesas se confirmen en nuestra vida. Amén.